La Junta Directiva de Simana presenta un afectuoso saludo. Apreciados estudiantes, respetados padres de familia y compañeros docentes del Magisterio de Nariño. Hoy nos encontramos en paro permanente, en defensa de la educación pública financiada por el Estado y la dignidad de la labor docente. En el marco de este paro hablaremos del proyecto de ley estatutaria, sus orígenes, el proceso de enmienda que fue aprobado en tercer debate y las consecuencias para la educación colombiana. El proyecto de la Ley Estatutaria por el Derecho a la Educación fue radicado ante el Congreso el 12 de septiembre del 2023. De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, la educación está considerada como uno de los derechos sociales, económicos y culturales, con doble característica. Es un derecho y es un servicio público que tiene una función social. Siendo la educación un derecho y un servicio, los gobiernos se han enfocado en regular la educación como un servicio, con base en la eficiencia, racionalización y regularización, y no como un derecho. Prueba de ello son las reformas con base en el servicio, el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001. Estas profundizaron el subsidio a la demanda en detrimento de las condiciones de la oferta y restando dinamismo a los recursos que habían sido pactados para cerrar la brecha histórica de desfinanciamiento. Sin embargo, en el artículo 44 de los derechos fundamentales de los niños, resaltamos el derecho a la educación, que para los niños se convierte en un derecho fundamental. La Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, una de las grandes conquistas de la Federación Colombiana de Educadores. Reguló el servicio, pero no el derecho. En el artículo 9, respecto al derecho a la educación, contempla que el desarrollo del derecho a la educación se regirá por la ley especial de carácter estatutario. Lo que ha ocurrido en el país es que se ha abstenido de desarrollar este derecho, aplazarlo para la discusión de otra ley de orden estatutario. Esto significó aplazar la regulación sobre la responsabilidad que le cabe al Estado frente a la garantía, protección y respeto del derecho humanitario de la educación según los conceptos internacionales. Respecto a las leyes estatutarias, la Constitución Política de Colombia contempla que el Congreso de la República puede regular en las siguientes materias: en los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Aquí entonces que la educación en los derechos de los niños es contemplada un derecho fundamental. Por tanto, se puede regular mediante una ley estatutaria que además la Ley General 115 de Educación así lo contempla. De acuerdo a la normativa internacional, la educación es un derecho humano fundamental y los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son sujetos de derecho. Por lo tanto, la totalidad de los y las ciudadanas y ciudadanos deberán recibir este derecho en condiciones de igualdad y libres de cualquier tipo de discriminación. Con este espíritu se radica el proyecto de ley estatutaria de la educación como derecho para regular este derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Estas son las 11 claves del proyecto de ley estatutaria radicado originalmente. Primera clave: saldar una deuda histórica al crear una ley estatutaria que regule el derecho a la educación. 2. Avanzar en la universalización progresiva del derecho a la educación desde los 0 años hasta la educación superior. 3.
El ciclo de preescolar queda conformado por 3 grados: prejardín, jardín y transición, con responsabilidad de financiación del Estado. 4. Que la educación media se vuelva obligatoria. Quinto, garantizar la formación integral, inclusiva, pluralista, equitativa, con calidad. 6. Reconocer la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos. 7. Busca cerrar las brechas de acceso a la educación en los territorios aislados y vulnerables. 8. Define la paz como un fin de la educación. Aquí la coherencia con FECODE y la escuela como territorio de paz. Fortalece la educación rural en armonía con el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derecho. Aquí hay un avance, puesto que la reforma agraria ya considera y contempla a nuestros campesinos sujetos de derecho. 10. Reconoce el derecho a la educación a personas privadas de la libertad, con discapacidad, víctimas del conflicto, con talentos excepcionales y trastornos de aprendizaje. Y por último, busca dignificar la labor docente. Impulsar un proyecto de ley estatutaria de la educación como derecho con el espíritu de las 11 claves que acabamos de describir fue un compromiso del gobierno de Gustavo Petro en su plan de gobierno Otra Colombia es posible. Recordemos entonces que su proyecto de gobierno contiene 10 ejes o 10 pilares y nos vamos a centrar en el número 5, que es el Pacto Nacional de Convergencia por el Derecho a la Educación. Así está cumpliendo con esa radicación de un proyecto de ley en favor de la educación como un derecho. En esta tabla podemos encontrar los ejes y las metas estratégicas para lograr que la educación sea un derecho en el país. El primer eje dice formular la ley estatutaria del derecho a la educación que cubra todos los niveles de formación. Aquí miramos la coherencia y lo que nosotros sabíamos que se iba a radicar desde el principio de este gobierno. El orden jerárquico de las leyes en Colombia es de la siguiente manera. Tenemos la ley de leyes, que es la Constitución Política de Colombia. Seguida de ella está la ley estatutaria, luego vienen las leyes orgánicas y por último las leyes ordinarias. Miremos la importancia de esta ley. Tiene una categoría superior, tiene un trámite especial para su expedición por su importancia jurídica. De allí que requiere mayorías absolutas y una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Un proyecto de ley estatutaria debe pasar por 2 debates en Cámara, 2 debates en Senado, la conciliación, la aprobación y el control automático de la Corte Constitucional después de ser aprobada. ¿Dónde estamos? En el primer debate del Senado, los partidos de oposición proponen la enmienda al proyecto de ley estatutaria y este es aprobado. Para que un proyecto de ley sea aprobado en su totalidad, debe hacerlo el Congreso de la República en una misma legislatura, es decir, en un único periodo de sesiones que por lo general van del 20 de julio al 20 de junio del siguiente año. Esta es la importancia del paro permanente que hasta el momento está declarado hasta el 20 de junio.
Así que comprendamos, ¿qué es una enmienda? Una enmienda es una modificación al proyecto de ley, propuestas para corregir errores, actualizar información o cambiar disposiciones que ya no son adecuadas. De este recurso aprovechan los partidos de oposición para modificar y cambiar sustancialmente el espíritu del proyecto de ley estatutaria. Este proyecto de ley obtuvo la aprobación de 44 artículos por unanimidad entre todos los sectores políticos, incluyendo todas las bancadas políticas. Fue aprobado en tercer debate y ahora necesita un último debate en la plenaria del Senado antes del 20 de junio para convertirse en ley. Consideramos que este proyecto, con los cambios que tiene, se convierte en un proyecto neoliberal y es un proyecto regresivo que nos devuelve a casi 40 años atrás, antes de la Constitución Política del 91. FECODE lamenta no haber sido consultado y afirmó que el texto aprobado minimiza la lucha histórica de más de 32 años, liderada por el movimiento pedagógico y FECODE, en defensa del derecho a la educación pública financiada por el Estado y por los derechos laborales del magisterio colombiano. Consideramos hoy que está en riesgo la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes colombianos con esta enmienda al proyecto de ley estatutaria de la educación. ¿Y por qué está en riesgo? Primero, atenta contra el derecho constitucional de la protesta o actividades sindicales, con las cuales se consigue defender los derechos de los colombianos. FECODE ha abanderado grandes luchas en defensa no solo de los maestros, sino de la educación de nuestros colombianos y de muchos otros derechos de la población colombiana. Segundo, da inicio a las lógicas del mercado con un enfoque de los recursos de la educación pública para el sector privado. Con esto da paso a los bonos escolares, donde pretende dar dinero a un estudiante de la escuela pública para que se pase a una escuela privada, desfinanciando la educación pública, donde se requiere mayores recursos para mejorar las condiciones de infraestructura y otras necesidades que tienen las escuelas. La educación es un derecho fundamental y los derechos los debe garantizar y financiar el Estado y no el sector privado. Tercero, da un paso a la tercerización de la educación, igualando el nivel de la educación superior con la educación no formal. Jóvenes y padres de familia. Esta enmienda restringe el acceso a la educación superior, aumentando la brecha en las poblaciones vulnerables y rurales dispersas. También niega la posibilidad del acceso al sistema educativo en los 3 grados del preescolar en las instituciones públicas y se lo deja a responsabilidad de las instituciones privadas. Impone la evaluación docente basada en los resultados de las pruebas nacionales, desconociendo los múltiples factores sociales que influyen en los procesos educativos y la responsabilidad del Estado en la inversión de recursos para el buen funcionamiento de las instituciones, que esto garantizaría mejores procesos educativos para los niños. No es lo mismo enseñar en una institución privada donde cuentan con todos los recursos y los niños llegan con todas las condiciones garantizadas por sus familias a trabajar y enseñar en una institución rural dispersa dentro del conflicto armado donde los niños llegan sin útiles escolares, sin desayunar y con instituciones sin inversión del Estado, sin sillas, sin pupitres, sin servicios públicos, sin una alimentación adecuada. El rendimiento no es igual y los resultados no pueden ser evaluados de igual manera. Esta enmienda debilita la función social de la educación, que busca un sistema educativo pertinente a los territorios para reafirmar el enfoque basado en competencias y evaluaciones estandarizadas. Recordemos que en Pasto tenemos una política pública que se llama PIEMSA, que rescata una educación propia teniendo en cuenta al ser del sur. Estaríamos en riesgo con nuestra política educativa que intentamos rescatar.
Quienes quieren domesticar desde la extrema derecha y callar a nuestros profesores son enemigos de la libertad y de la verdadera educación, son amigos del autoritarismo. Yo quiero decir de manera muy clara y vehemente que yo respaldo y acompaño a los profesores de Colombia en la exigencia que le están haciendo al Congreso de la República de tumbar de manera inmediata y definitiva la enmienda que fue presentada y acordada, hay que decirlo también, con el aval y el apoyo fundamentalmente de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, que presentaron unos cambios a través de una enmienda al documento de la ley estatutaria, alterando de manera bastante fuerte y gravosa el espíritu de este documento, que terminó convertido en una herramienta de privatización. Y quitándole a los profesores su legítimo derecho a la protesta, lo que sometería a nuestros profesores, a nuestros docentes y a la educación misma a una cárcel del pensamiento. La protesta es madre de todos los derechos. Si no fuera por el derecho legítimo a la protesta, no conoceríamos de derechos humanos ni de garantías constitucionales. Lo gravosa que es una modificación que impone una evaluación docente en un país que no le ofrece las condiciones ni garantías a los estudiantes para el desarrollo de sus estudios. Es decir, si usted me va a hacer una evaluación sancionatoria como la que contempla la enmienda, me tiene que brindar las garantías para yo poder prestar el servicio educativo como se debe. Porque si el estudiante tiene problemas en la asignatura de informática, pero cuando uno va a terreno encuentra que los estudiantes nunca tuvieron acceso a un computador, pues de manera muy absurda y ridícula se podría pretender castigar al profesor por la enseñanza de un conocimiento que nunca tuvo la posibilidad de hacer. Esto nos recuerda las lamentables brechas que vivimos en nuestro país y que no es lo mismo, no se puede calificar de igual manera y con el mismo rasero a profesores que brindan clases en instituciones con ciertas garantías en Bogotá que en La Guajira, que no es lo mismo Juan Pablo, que nació en Bogotá, que estudió en un colegio que tenía todas las condiciones, con pupitre, con baños, con acceso a internet, que tiene Twitter y lo llevan en bus al colegio, a Willington, que nació en el Chocó, que no tenía pupitre y tuvo que estudiar en el piso, que no había baño en el colegio, que no tenía con qué comer y llegaba con hambre, que nunca ha tenido acceso a un computador y que le toca caminar 2 horas para llegar al colegio. No es lo mismo. Y como no es lo mismo para el estudiante, no es lo mismo para los profesores, y una evaluación sancionatoria representaría un despropósito absoluto contra nuestros docentes.